Shabbat shalom, Shabbat shalom, todos y cada uno allá en la tierra del internet. Bienvenidos una vez más a la prédica en español de Straightway. Bueno, esta vez vamos a hablar de autoridad y la autoridad es muy importante en muchos aspectos de la vida, diferente de la carne. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso y único, potente, y te damos gracias, oramos a ti para que estés con nosotros y nos ilumines y nos des entendimiento de tu autoridad, que es lo que más necesitamos ahora y en este momento, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bienvenidos todos y cada uno. Hemos visto que nos fuimos para abajo en las vistas otra vez, pero necesitamos elevarlo, necesitamos el Espíritu Santo que nos unja en nombre de Yeshua HaMashiach para que les llegue la información acerca de autoridad. Esta es una traducción que hice de la prédica de Pastor Corey. Mucho más ungido porque en vivo y en directo, pues en una iglesia y con harta gente es muy diferente a lo que estamos tratando de hacerlo por internet. Hay que alabar al Padre, sí. Hay que tenerlo también. Y hay que darle aleluya por cada minuto que nosotros respiramos también. Y eso es lo que nosotros debemos dedicarnos a hacer, alabar al Padre. Y aleluya por cada palabra que se dice. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, vamos a entender el contexto de qué es autoridad. Es una cosa, es un concepto que en gran manera, vamos a ver si autoridad, vamos a buscarla, a ver si Wikipedia nos da una idea de qué es autoridad. Vamos a buscarlo aquí y vamos a irnos a autoridad. Veámoslo aquí un poquito, es que estoy un poquito desfasado, déjenme yo lo arreglo. ¿Qué pasó aquí? A ver. Entonces vamos a ver, autoridad, aceptar. Se me fue la onda, no sé por qué me iría la onda. No cambiaste la fecha. Autoridad, autoridad, autoridad. La fecha. En Wikipedia encontramos que autoridad en las dos partes excepciones de RAE. La autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando o condición del carácter legítimo. Esto significa que debe contar con algún fundamento en principio reconocido por los subordinados. Esta es la diferencia del poder que no requiere de mayor fundamento, más allá de la fuerza o la capacidad para producir efectos. Desde este punto de vista, el objeto del estudio del derecho, las disciplinas vinculadas y la gestión y asuntos políticos, sociología, entre otras disciplinas. Desde otras acepciones, son acepciones, no excepciones, sino acepciones, se hace referencia a la persona o institución de cierto privilegio, reconocimiento público sobre alguna materia en particular. Entonces, es la autoridad, ¿no? Refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando, Y aquí en estas ciertas potestades de mando son las potestades de mando que nos ha dado Jesús desde el momento que nosotros somos ungidos, desde el momento que nosotros somos bañados, desde el momento que nosotros adquirimos nuestro Espíritu Santo y adquirimos la unción de la palabra, mejor dicho, del Espíritu Santo. Esto no cabe de otro. Nosotros tenemos autoridad a partir del Espíritu Santo. Puede que sea redundante, pero tengo que insistir en esto. La autoridad que usted, mi querido hermano, que yo, mi querida hermana, tenemos que viene del Espíritu, puramente del Espíritu Santo que viene de Jesús. Ahora, el Padre lo da si usted se lo pide a Jesús.
si usted se lo pide en nombre de Jesús. Entonces usted va a tener ese Espíritu Santo para que usted pueda llegar a esa autoridad. Ahora, Jesús hace un despliegue total de autoridad. Él debió haber sido una autoridad muy grande para que le trajeran una mujer y se la tiraran a los pies y le dijeran, vea, encontrada, fue encontrada en el acto y en el delito de fornicación. Aquí se la traemos y la tiramos para que la tire la primera piedra, mejor dicho. Y él dice, un momento, quien esté libre de pecado de ustedes, el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sigue rayando. Eso lo hace alguien con autoridad. Y de esa autoridad estamos hablando, porque en el mundo también hay autoridad, y la autoridad se la da por el conocimiento de un tema determinado, pero esa es la autoridad del mundo. La autoridad bíblica es la autoridad del conocimiento de la palabra del Padre, de su estudio. Y volvemos otra vez a todo lo que hemos visto en las prédicas anteriores, porque les recuerdo, nos estamos alistando y nos estamos limpiando por la fiesta que viene, que es la Pascua. Por eso es que tenemos que aprender a orar, por eso es que tenemos que aprender a ayunar, y por eso es que tenemos que aprender de autoridad y de poder. Y que Pastor Corey dio una prédica honradísima en Straightway, y les voy a traer aparte de lo que él nos dijo, de lo que él nos enseña, de qué es la autoridad. La autoridad parte del Espíritu Santo. Y esa autoridad como tal, que ya no la dio Jesús, que no hay que pedir el Espíritu Santo. Una vez usted tiene el Espíritu Santo, ya debe ser usted investido con autoridad y con poder. Una vez usted ya tiene eso. Por supuesto, usted no puede servir al pecado si usted se está sirviendo al Padre, porque usted no puede servir a dos señores. Eso nos lo dice Jesús. ¿En qué parte está usted? ¿Qué parte es la que tiene que entender? Entonces vamos a irnos a aprender qué es autoridad. Entonces, autoridad, marzo 9. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, Pastor Corey empieza con la porción. Esa sí que es la parte donde nosotros debemos encontrarnos. ¿Se acuerdan de Segunda de Reyes 2, 9, 10, donde le dicen, en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea arrebatado de tu lado? Eliseo le dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil, ¿sabes qué? Me has pedido. Respondió Elías, si me ves cuando sea separado de ti, te será concebido, pero si no, no. Te será concedido, no concebido, perdón, concedido. Es la misma emoción que yo tengo, porque estos temas son emocionantes. El Espíritu Santo, la palabra del Padre, eso me emociona. Y ahora vamos a hablar de una doble porción que le está pidiendo Eliseo a Elías. Y hay que recordar que en Juan 14:12 vayan ustedes a Juan 14:12, abran sus Biblias, encuéntrenlo. Juan 14:12 dice, de cierto os digo que el que en mí cree, dice Jesús, las palabras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. Para mí que ahí nos está cediendo una doble porción de su espíritu. Déjeme, vuelvo y se lo leo. De cierto le digo que si usted cree en Jesús, en las obras que Jesús hizo, porque ya está en un pasado, hace 2000 años él las hizo. Él hizo esas obras. Dice Jesús que él también va a hacer esas mismas obras y aún mayores se van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va al Padre. Dice Juan 14:12.
todo lo que usted pida al Padre, en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que usted haga, ¿glorifica al Padre? Vendría siendo la pregunta. Si algo usted pide en mi nombre, yo lo haré. Entonces ahí es cuando Jesús promete, y está en el título de la Reina Valera, Jesús promete el Espíritu Santo. Pero como todo tiene sus condiciones, Juan 14:15 dice, si usted me ama a mí y guarda lo que yo le mando a usted a hacer, ¿cierto? No son sugerencias, son mandamientos. Si usted ama a Jesús y guarda sus mandamientos, yo le voy a rogar al Padre, dice Jesús, y Él les va a dar el poder que necesitamos. Él le va a dar la doble porción del Espíritu. La doble porción que le está pidiendo Eliseo a Elías, Jesús nos la está dando potenciada, con más. Y Él ya nos la entrega, nos la pone en nuestras manos. Porque Él va a ir al Padre y Él va a rogarle al Padre que nos dé un, dice la Reina Valera, consolador. Eso suena horrible. Digamos, quien nos va a consolar, quien nos va a acompañar, porque no estamos solos, nos está confortando. Un confortador sería como mejor que consolador, diría yo. Claro que Reina Valera dice consolador, para que esté con ustedes, para que esté con nosotros todo el tiempo. Y es ese espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, esta autoridad el mundo no la entiende. Por eso mataron a Jesús, que los judíos no entendían este tipo de autoridad. ¿Cómo la gente puede creer en esa autoridad que Jesús tiene y que nos la ha dado a nosotros? Nos le dicho, muchachos, tomen, aquí tienen ustedes esta autoridad. Dígame cómo la está manejando. Dígame cómo está haciendo. Entonces, este confortador, consolador, dice Reina Valera 1960, va a estar con ustedes para siempre, mis queridos polluelos. Y ojo con Juan 14:17 cuando él dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿cierto? ¿Por qué no lo puede recibir, Jesús? ¿Por qué no puede recibir este Espíritu de verdad del mundo? Porque no ve ni le conoce, pero ustedes, mis queridos polluelos, ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes, porque está dentro de ustedes. Y ese espíritu que vive y está dentro de ustedes es el que nos da la autoridad, es el que nos da el poder. La autoridad conduce al poder. Y yo les recuerdo que no es por violencia, ni es por los muchos que mueran, ni es por el fuego que caiga del cielo, que el Padre va a imponer aquí su reino. No es por eso, es por el poder que viene, mis queridos hermanos, de esa autoridad que nosotros tenemos en esta tierra. Y nosotros no entendemos esa autoridad. Nosotros la tenemos, Jesús nos la entregó y no sabemos qué hacer con ella. Por nuestra inequidad, porque nos hace falta limpiarnos. Y eso que ahora vamos a hablar de los vasos dignos y los vasos indignos. Vasijas, más exactamente, dice la Reina Valera 1960, para serle sincero. Entonces, hablemos de la porción. Esa porción que le están pidiendo a Elías, Eliseo se le está pidiendo, es la misma porción y es más que el doble que Jesús ya nos entregó, sino que esa porción tiene que ser para un ser. Frank Hammond, Ida Hammond dice que nosotros somos tripartitos. Consta de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, que contamos de tres partes.
Y que esa porción de espíritu tiene que llenar y limpiar el cuerpo, el alma y el espíritu. Mi porción, dice el salmista, mi porción, Salmo 119, 57 dice, mi porción es el Padre que está en los cielos. He dicho que guardaré tus palabras. Dese cuenta que todo va con condición. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros se nos ha asignado una porción y hay que operar en esa porción. El Padre dice, lo que eres, esto es una claridad que hace Pastor Corey. Esta es una claridad y es una frase de Pastor Corey que aquí la trae. Si el Padre dice lo que eres, nadie te puede decir que eres menos. Ni yo porque estoy aquí, ni Pastor Corey que está allá, ninguno puede decirte que eres menos, ni que vas a ser menos, de lo que el Padre ya te ha asignado que es lo que eres. ¿Y sabe qué dice el Padre sobre ti, mi querido hermano? ¿Sabes qué dice el Padre sobre ti, querido hermano? ¿Sabes qué el Padre dice? Que tú eres hijo. Es más, que eres la niña de sus ojos. ¿Quién puede decir que eres menos? Oh, oh. Aquí tenemos la autoridad. Se nos ha asignado la autoridad y el poder para tener serpientes en las manos, para echar demonios fuera. Vaya, Marcos 16, ahí está. Y eso son sugerencias. No, esos son mandatos. Y si tú guardas los mandamientos, dice Jesús, vendrá un consolador, dice Reina Valera, pero yo digo, alguien que va a confortar y va a acentuar ese poder que tú ya vas a recibir, bajo la autoridad de ese mismo espíritu. Una porción que debe limpiar tu ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el poder. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, Dios y Padre de todos nosotros, cuando haya suprimido todo dominio, cuando haya suprimido toda autoridad, cuando haya suprimido todo poder que está reinando en estos momentos, gracias a Satanás, porque algo que les voy a decir, 1 Corintios 15, 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, Dios Padre y Todopoderoso, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Yo les cuento una cosa, Satanás abusó de esa autoridad. Satanás, mejor dicho, ¿qué tanto poder y qué tanta autoridad tendría Satanás para llevarse una cuarta parte de los ángeles? Una tercera parte, perdón, de los ángeles. Entonces, ¿se los llevaron? Sí. ¿Y Satanás tiene esa autoridad? Sí. ¿Qué tipo de autoridad tendría Satanás? Capaz, porque eso fue lo que tenía Satanás, autoridad para convencer una tercera parte de los ángeles y lo acompañaran y se lo llevaran. ¿Qué tipo de autoridad sería esa? Esa sí es autoridad de la que estamos hablando. Esa autoridad de convencimiento, de convencer a los demás, no de manipular. Dese cuenta que la autoridad, a cambio de la manipulación, porque es que la manipulación es un poder, se puede torcer fácilmente. La autoridad se puede torcer a manipulación, que veo que por lo menos fue lo que Satanás hizo. Torcer su autoridad para manipular. Y es donde se pone complicado el asunto, cuando usted tuerce la autoridad para manipular y no para hacer lo que Jesús hizo. Salvar a una creyente de ser apedreada por fornicación. Ahora, Pastor Corey nos pone todo Mateo 4.
cómo Satanás tuerce las cosas para tentar a Jesús. Bueno, ahí lo tiene. Entonces, autoridad. Eso es un G1849 que es exousia de 1832. Pongan atención, en sentido de capacidad, privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad u objetivamente maestría, concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Entonces aquí vamos a entender que, imagínense que lo que nosotros estamos es luchando contra sangre y carne, sino contra, no autoridad tampoco, porque si fuera en jurisprudencia, ¿sí? Si fuera en abogacía, sería una autoridad otorgada de Satanás a sus demonios, pero resulta que no es justa, resulta que no es legal. Entonces esa autoridad, al no ser legal, es pura manipulación. Y es aquí donde la autoridad se vuelve manipulación. Y estamos no bajo la autoridad, ¿cierto? Pero sí potestad, porque entonces allá viene la diferencia entre potestad y autoridad. Ese poder de manipulación que tenemos es una potestad que tiene Satanás, o sea, autoridad entre comillas, pero es una potestad de engaño. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 8 dice, ¿ustedes por qué no me oyen? ¿Ustedes por qué no me escuchan? ¿Recuerdan capítulo 8? Ah, ya sé por qué no me oyen y no. Él se pregunta, Jesús, ¿ustedes por qué tienen los oídos tapados? ¿Ustedes por qué tienen ese velo en los ojos? Ah, porque ustedes son hijos de su padre el diablo. Y él engaña desde el principio. Entonces él tiene una autoridad engañosa, más conocida en el mundo como manipulación, que es un tipo de autoridad, pero que no es legal. No es legal. Tiene jurisprudencia en la medida que lo engañe a usted de tal manera que lo hace pecar, como en el caso de Mateo capítulo 4. Nosotros no somos Jesús, no tenemos la autoridad de Jesús para responderle al diablo así como él le respondió. Ojo a la manipulación. Si usted es hijo de Dios Todopoderoso y tiene tanta hambre, convierta esas piedras en pan. Y la autoridad de Jesús, no solo de pan se alimenta el hombre. Autoridad de Jesús contra la manipulación de Satanás, que entre comillas también es autoridad, si lo queremos decir, pero como no es legal, ¿cierto? Es más manipulación que autoridad en sí. Y es lo que nosotros tenemos que entender de la maldad y de la justicia, y que cada uno tiene sus connotaciones. Y de manipulación a autoridad hay un paso. Por eso es que nuestra lucha es contra potestades, contra autoridades, manipulación, ¿cierto? Del enemigo. Y esa es una potestad. ¿Qué potestad? Porque fíjese que es un salmo. Si tú formas de estas piedras pan para alimentarte, ¿cierto? Esos son los números strong. Entonces, esas, fíjese aquí en esta parte donde dice G1849 que dice potestad. ¿Verdad? Entonces aquí vamos destapando o vamos abriendo las pieles de la cebolla y vamos profundizándonos más. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, o sea, contra una autoridad que nosotros mismos, por nuestro pecado, se la hemos dado al
a Satanás y a sus demonios. Hemos soltado autoridad que es nuestra, que por jurisprudencia legalmente es nuestra autoridad. Se la entregamos a Satanás en el momento que nosotros decimos, pues sí, ¿no? Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué no convertimos esa piedra en pan? Nosotros lo hubiéramos hecho. Jesús, no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra. Si hubiéramos contestado eso, si nos pasa a nosotros. Piense por un momento, porque las cosas que vivió Jesús son por algo, nos tienen que dejar alguna enseñanza. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Será que sí nos podremos acordar al menos de esa? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, otra frase de Pastor Corey. Él te da poder para promulgar la misma autoridad según el reino más poderoso que existe. Déjeme, vuelvo y me gustó tanto que por eso la traigo. Pastor Corey dice, el Padre que está en el cielo te da poder para promulgar, para anunciar el Evangelio. ¿Qué es esa autoridad que tiene el Evangelio según el reino más poderoso que puede existir en el universo? Que es el reino de los cielos, el cual usted es representante. Hablemos un poco de la autoridad, dice Pastor Corey, de la potestad, dice Pastor Corey, de la potestad. Potestad, Lucas 10:19. Ojo a esta. Os doy potestad, o sea, autoridad. G18:49, que lo acabamos de decir que está como potestad. Yo les doy autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y este no les va a poder hacer daño a ustedes. Debe haber una manifestación de poder por el reino que estamos representando y autoridad aquí en la tierra. Y usted, mi querido hermano, usted supuestamente debe ser el instrumento de justicia que puede ayudar a su hermano, que puede ayudar a su hermana en la fe. Obvio, esto no es para desconocidos, esto no es para gente que no cree, esto es para gente que cree, que busca y que tiene sed de justicia. Tengo que aclararlo y tengo que repetirlo cada vez que se pueda. Pero dése cuenta que ya Jesús le dio a usted potestad y poder. Ojo, potestad y poder. Le doy potestad, G18:49, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Cuando aquí dice toda, o sea que cuánta fuerza queda por fuera, cuánta fuerza queda que no pueda usted controlar. No, pues usted tiene que hacerse consciente, eso es lo cierto. Dos poderes que usted tiene que tener en cuenta, que dice Pastor Corey, que es muy importante que usted tenga en cuenta. Dos poderes. ¿Qué es poder? Poder hacer, poder hablar, poder pensar, poder discernir, que es el primer poder que nosotros como creyentes deberíamos tener. Ojo, el poder del discernimiento. Discernimiento es un poder fundamental y es uno de los poderes que más deberíamos tener. ¿Eso cómo llega a usted? A través de ayuno, oración y estudio para poder tener ese discernimiento. Y fuera de eso, que el ayuno, ¿cierto? Y la oración tiene que ser en pos de buscar el espíritu de sabiduría. Y esa sabiduría debe darle a usted el poder de discernimiento. Pero Pastor Corey nos dice, bueno, hay dos poderes que usted debe entender. El primer poder es el mental y el físico. Y el segundo poder es el espiritual. No como nos lo están enseñando hoy por hoy todas las religiones, el Om. Y entre más Om usted haga, entonces más espiritual es, porque mire lo espiritual que yo soy. No, esto que yo les estoy dando, eso es espíritu. Más espiritual que esto no hay. Esto es espíritu, esto es espiritual. Todo el conocimiento que hoy debe caérsele de esas
de ese velo, tiene que caerse de esas escamas que tienen los ojos en su mente y en su corazón. Y ese poder mental y ese poder físico que usted debe tener para echar fuera demonios a través de los decretos que Pastor Dowell nos ha enseñado durante las últimas 3 prédicas a decretar, que es otro poder que también va implícito en todo esto. Entonces, algo que tiene que usted tener en cuenta es que usted va a recibir poder. Vas a recibir poder, mi querido hermano, vas a recibir poder, mi querida hermana. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que es muy necesario que para todo lo anterior ustedes tengan y estén investidos con el Espíritu Santo. Pero esto no va a ser de gratis. Esto lo van a recibir ustedes no para pedir Jaguars, o apartamentos, o edificios, o pagar deudas. No, señores, ustedes van a recibir todo esto para que usted sea testigo. Para que usted sea testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último lugar de la tierra, usted sea testigo de que usted es portador de un evangelio y de las buenas nuevas para los que tienen hambre y sed de justicia. ¿O ustedes creen que esto lo hace el Padre en vano? Entonces tienen que tener en cuenta que ustedes, el hombre natural no va a percibir nada de esto. Por eso es que hay que morir al viejo hombre, porque el viejo hombre es este hombre natural. 1 Corintios 2:14-16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Padre, porque para él son una completa locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque tiene los mandamientos en mente. Porque tiene los mandamientos en mente. Entonces démonos cuenta que este hombre natural no percibe las cosas. 1 Corintios 2:14-16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Padre. ¿Sabe por qué? Porque no las entiende y son locuras para él. Porque esto se debe discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ve todo de acuerdo al reino de los cielos, juzga todas las cosas porque está viendo con unos ojos de vista en el cielo, de vista en el evangelio de Jesús. Y es un evangelio, sin que él sea juzgado por nadie, porque ¿quién va a juzgar a alguien que ve con las cosas y con los ojos del reino de los cielos? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Jesús? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente del Mesías. G3563. G3563. Nous, probablemente de la base 1097, eso se fue por allá, quién sabe a dónde, pero quiere decir intelecto, mente divina o mente humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad, por implicación, significado, entendimiento, mente, pensar. ¿Cómo piensa usted, mi querido hermano? ¿Cómo piensa usted, mi querida hermana? ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? A ver, cuéntame. Entonces, esta es la porción del Espíritu. La pregunta que hace Pastor Corey aquí, ¿si la tenemos? Y si no la tenemos, ¿qué pasa? Y si la tenemos, ¿qué pasa? Tenemos esa porción dormida por falta del Espíritu Santo, ¿o qué? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por la porción del Espíritu? Interesante. Es hora de que nos empecemos a preguntar todo este tipo de cosas. Me encanta. Te conocemos te conocen desde antes de que tú nacieras. No solamente a Jeremías, aunque se lo dicen a Jeremías en el primer capítulo de Jeremías, en el versículo 5 dice, antes que te formara en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta de las naciones. O sea que, si esto fue a Jeremías,
¿Cuánto más no ustedes que Jeremías no conoció a Jesús? Pero usted, mi querido hermano, usted, mi querido hermano, sí lo conoce. ¿Cuánto hubiera dado Jeremías por conocer a Jesús? ¿Cómo hubiera sido la vida de Jeremías si hubiera conocido a Jesús? Ahora fue por profecía nomás que él conoció que el Mesías iba a venir y todo este cuento, pero nunca conoció el verdadero evangelio de Jesús. Lo promulgaba, pero no muy claramente. Jeremías era profeta. Pero ¿cuánto hubiera dado Jeremías por haber conocido de Jesús como usted conoce de Jesús? Eso no lo tenemos. Y Él, Padre que está en el cielo, nos ha conocido a nosotros desde antes de haber sido formados en el estómago, iba a decir yo, en el vientre de nuestras madres. Entonces, póngale pilas. Entonces, eres escogido antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4, 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos apartados y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado único unigénito Hijo del Padre. Todo está dado, todo está armado, todo está configurado, todo está listo. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es hora de evaluarnos porque, o sea, tenemos mucha responsabilidad y muchas cosas por hacer. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de discernimiento. Querer hacer las cosas, empezarnos a mover en discernimiento, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Y aquí es donde vienen las famosas vasijas. Vasijas para la ira o vasijas para la compasión y misericordia. Mire a ver cómo usted las escoge. Entonces esto, la Reina Valera nos lo pone como vasos, ¿no? Romanos 9, 22, 23 dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, pregunta, ¿no? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las, las mostró con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para su gloria. O sea, esto ya tiene mucho más sentido. Por supuesto, ustedes tienen que leer Romanos 8 y Romanos 10 y tener un contexto de todo lo que está diciendo. Pero con todo lo anterior que habíamos acabado de decir, que nosotros nos predestinó en su gloria, nos predestinó en lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermano Juan? ¿Qué es lo que Él quiere? Pues su voluntad, ¿no? No estamos aquí pues para hacer su voluntad, para llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, pues. Era lo que yo les estaba diciendo hace un momento, nosotros no estamos preparados. No nos preparamos para recibir un Espíritu Santo, no nos preparamos para ser hijos, no nos preparamos para ser padres, no nos preparamos para pedir, no nos preparamos para recibir, no nos preparamos para dar. Oiga, esto es mucho trabajo lo que hay que hacer. Es increíble, pero es bastantico lo que hay que hacer. Lo que pasa es que Dios Padre Todopoderoso y Jesús ya hicieron su parte. O sea que ahora faltaría la suya, mi querido hermano. Su parte, querido hermano. Su parte, querido hermano. Reconocer, ver más para adelante, tener más de los dos o dos dedos de frente y empezar a ejecutar y hacer. Usted no vino solamente a calentar trasero, 4 letras ahí donde está sentado hasta que le borre la raya. No, usted no vino a eso. Usted vino fue a aprender para empezar a ejecutar y hacer, o que se va a quedar ahí sentado. ¿En serio? Entonces aquí es donde viene el tema este de la limpieza, ¿cierto?
Ahora estaba preguntando a mi esposa, ¿qué necesitas tú para utilizar un cuchillo? Le pregunté yo, ¿qué necesitas tú para utilizar un cuchillo? Que es uno de los utensilios, uno de los utensilios que más se utiliza en la cocina. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es lo desagradecido que tiene estar en la cocina? ¿Cuál es la desgracia que tiene la cocina? Que es bien desgraciada la parte de la cocina. ¿Cuál es? ¿Sí o no? Usted no puede utilizar un cuchillo que usted ha utilizado para picar cebolla. Y entonces luego lo utiliza para picar papa. Luego lo utiliza para picar ajo. Luego lo utiliza para picar cilantro. Luego para picar la carne. ¿Y qué fue lo que no hizo? ¿Y qué fue lo que faltó en todo eso? Pues cada vez que usted lo utilizó, tuvo que ponerse en la necesaria tarea de limpiarlo. Porque usted no puede utilizar un cuchillo, cortar ajo, cortar cebolla, cortar cilantro y dejar el cuchillo sucio por pereza no lavarlo. No, tiene que estar lavado. Entonces, mis queridos hermanos, lo malo, lo injusto de la cocina es lo malo y lo injusto que toca hacer, limpiarse. Y eso pasa con las vasijas de ira. Las vasijas de ira están llenas de toda inmundicia. Las de compasión están limpiecitas para el uso del Padre. ¿Cómo le parece? Eso es lo que nos está diciendo aquí segunda de Timoteo, una carta que le mandó Pablo a Timoteo que le dice, una cosa grande, no solamente hay utensilios de oro en una casa grande, ¿cierto? No hay solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia, ¿cuál es la diferencia entre una vasija de ira y una vasija de compasión y misericordia? La limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, apartadito, porque ese cuchillo que a usted le gusta siempre va a estar apartadito y es el que usted más va a usar y se le acaba el filo rápido y toca estarle sacando filo a toda hora. ¿O no? Y lo que él quiere es que nosotros hagamos cuchillos y que seamos espadas cortantes por los dos lados, como es su palabra. Así nos quiere a nosotros. Cuchillos limpiecitos y alifilados. Y eso es lo que usted debe ser, ¿no? Un instrumento para honra, apartado, útil, que es lo que no somos. Somos una partida de inútiles porque no somos ni capaces de limpiarnos a nosotros mismos. Ojo, honra, apartado, santificado, aparte, útil y fuera de eso dispuesto. ¿Cuál de todas estas es usted, mi querido hermano? ¿Ah? Dispuesto para toda obra buena. Y cuando la Biblia dice toda, ¿cuánto quedará por fuera? Entonces, una casa grande, unos utensilios, hay que mantenerse limpio y usted es un instrumento que sirve de honra, apartado, útil y dispuesto. ¿Qué es no entendió para yo explicarse? ¿Qué no entiende de todo eso? Pare la prédica, léalo y tome nota. Tome nota, tome nota porque la va a necesitar. Una cosa, dice Pastor Dawel, es que nosotros no tenemos claro cuál es el propósito. ¿Qué quiere buscar Jesús con todo esto? ¿Qué quiere buscar el Padre? ¿Cuál es su propósito en la vida? Cuénteme, mi querido hermano, cuénteme, mi querida hermana, ¿cuál es su propósito en la vida? ¿Cuál es su propósito de que el Padre haga todo esto? Que usted sea utensilio, que sea limpio. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Porque si lo conoció usted desde que estaba en el útero de su madre, si eso es así, ¿cuál es su propósito? Bueno, hay quienes dicen que pues, ser limpio,
Ok, ser limpio es un buen propósito. Pero Pablo nos lo trata de explicar en Romanos 8:28. Sabemos además que a los que aman al Padre todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cierto? Reconocer este propósito no es tan fácil, porque unos son llamados para ser pastores, otros para ser predicadores, otros para ser diáconos, otros hay dones del Espíritu y también hay ministerios en los que hay que servir, diáconos, pastores, predicadores. ¿Cuál será el llamado suyo? A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que, ¿cuál es el propósito suyo realmente? Yo se lo digo, y de acuerdo a lo que acabamos de leer ahí mismo, Él nos conoció y ya estamos predestinados a ser hechos a una imagen a Jesús, básicamente, ¿cierto? Fuimos llamados a ser hermanos de Jesús, hijos del Padre. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito quiere usted en la vida? Lo único que tiene que hacer usted, limpiarse y apartarse y estar limpio y listo para el uso. Y ser un cuchillo cortante para cortar en el momento que Jesús lo necesite para cortar. Usted esté listo para cortar. Entonces, si eso es así, si Él está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Sí o no? Él intercede y Él va a interceder con su Espíritu Santo. Sabiendo usted su propósito, entonces Él va a interceder. Romanos 8:31 y 35. Pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si el Padre está por nosotros, la pregunta, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas? Y ahí vuelve otra vez esa palabra, todas. Nos va a dar todas las cosas, o sea, ¿cuántas quedarán por fuera si nos las van a dar todas? ¿Quién acusará a los escogidos del Padre? El Padre es el que los justifica además. ¿Quién es el que los condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros cada vez que nosotros la embarramos. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Pregunta, ¿será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿El hambre? Tal vez la desnudez. No, el peligro o la espada. Escoja cuál de todas nos va a separar, porque realmente sabe que al final ninguna nos puede separar, por grande o por tentadora que sea la situación, porque la única misión suya, mi querido hermano, mi querida hermana, es ser limpio. Y entonces aquí entramos con una cosa que, mejor dicho, pocos entienden, pocos entendemos, yo no sé cómo ponerla, pero la unción. Si usted recibe el Espíritu Santo, si usted es libre, usted tiene una unción. Fuera de eso también está la parte donde todos los pastores, todos los designados pueden poner las manos sobre usted y unirlo. Y esa unción es la que nosotros necesitamos, pues, por lo menos ser conscientes. Hechos 10:38. Pero Dios ungió G55:48 con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos cuantos quedarían por fuera, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. G55:48. Probablemente a fin de 55:30, probablemente mediante la idea de contacto, untar, frotar con aceite, por implicación consagrar o un oficio o servicio religioso, ungir.
Aparte de la ungida, viene también el poder, que 14:11. 14:11 que es dunamis, de 14:10 que es fuerza, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso, por lo general por implicación un milagro en sí mismo, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderoso, potencia, y vuelve otra vez esta potestad. Óigame la potestad. Potestad. O sea que mis queridos hermanos y hermanas, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo y olvidar todas, igual que la Biblia, si son todas como eran todas las religiones. Ahí puse yo pendejadas, una palabra mía, todas las pendejadas que nos han enseñado hay que dejarlas atrás y hay que nacer de nuevo. Todas esas pendejadas que hemos aprendido de la religión católica, de la religión cristiana, evangélica y romana, nos distraen y son distracciones a las cuales nosotros tenemos que estar conscientes que ahí están. Entonces, Pastor Corey dice que esta unción se debe sentir porque no se siente. ¿Por qué no sientes usted? ¿Por qué tú no sientes, mi querido hermano, la unción? ¿Por qué no la sientes? Ser ungido. ¿Por qué no sientes que estás ungido? ¿Por qué? Entonces esta pregunta, ¿no? Eso es igual que las fiestas. Cuando usted se va a una fiesta dispuesto a tomar, usted sí siente esa, ahí usted está ungido para irse a rumbear. Siente ganas de bailar, siente ganas de tomar, siente ganas de estar con los amigos, con las amigas, con los hermanos. Porque eso no sucede a la hora de que va a ir a predicar. Pregunta Pastor Coach. ¿Por qué cuando usted iba a las fiestas sí estaba todo emocionado por la fiesta de cumpleaños, por la fiesta del hermano para la fiesta? Eso usted sí sentía ahí sí estaba usted ungido. Usted estaba ungido para ir a celebrar. Pero ahora que viene la prédica no siente ni media ilusión para venir a la prédica. Pastor Coach. Esa es de Pastor Corey, esta no me la puedo yo añadir porque esta es parte de la traducción que le dice a Pastor Corey. Nosotros cuando estábamos allá en el mundo, ungidos para celebrar, ungidos para ir a una cena, que iba a una cena y conocía a la novia, no, el ungido era usted. Todo lo que tenía preparado de ir a cine, ir a lo bueno. Pero ahora no, ¿cierto? ¿Por qué no aplica lo mismo? ¿Por qué no aplicará lo mismo? Porque no nos disponemos, no somos vasos dispuestos para hacer lo que haya o se deba hacer. Hay que mejorar el tiempo con el Padre, evaluar cómo estás o cómo está la situación de regeneración en su mente y en su corazón. O sea, mis queridos hermanos y hermanas, buscar ser digno de la herencia, ¿cierto? Salmo 39, 37:11 dice Pastor Carlos, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esa va a ser nuestra herencia, pero si usted no se limpia, si usted no está dispuesto, no tenemos paz porque estamos oprimidos por los demonios en nuestra mente, no tenemos paz. Mateo 28, 18 y 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, G 18:49 que lo habíamos dicho, ¿cierto? Toda potestad, 18:49, me es dada para toda autoridad, ya sabemos qué es eso, ¿no? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes que guarden. Y yo estoy con vosotros todos, cuando son todos los días. O sea, Él todos los días está con nosotros, Él ve todo lo que hacemos, todo lo que negamos, todo lo que no sabemos pedir, todo lo que tenemos que pedir y todo lo que no pedimos. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
O sea, que es el mismo, esta potestad que le fue dada, que nos está dando a nosotros, que le fue dada a él, que nos la está dando, no, es la misma autoridad que hemos venido hablando desde el principio de la prédica. Exousia, que es sentido de capacidad. ¿Usted tiene sentido de capacidad? Porque eso es autoridad, es sentido de capacidad. Privilegio que usted tiene, lo ejecuta, lo usa. Fuerza que el Padre nos dio a través del Espíritu Santo, capacidad, competencia, una libertad para estar en Jesús. O objetivamente maestría, concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, que nos hace falta mucho, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Esa jurisdicción que tanto no tienen, pues nosotros deberíamos tener esa jurisdicción. Hermanos, hermanas, espero que el Espíritu Santo los haya tocado, porque de aquí para adelante Pastor Cody se dedica a pararse y a alabar a ver si alguien va a ser tocado en esa comunidad por el Espíritu Santo, y esperemos que sean tocados ustedes por el Espíritu Santo en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque nosotros somos el remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre, y seguro que todos los días trabajamos para salir de ella. Pueblo mío, tú dices, Padre, salgamos y no seamos partícipes de los pecados, ni recibamos la parte de las plagas que ellos tienen por su inequidad y por su falta de equidad. Te damos gracias, Padre, porque pones estas palabras que hemos hablado hoy en lo profundo de nuestros corazones, no solo para hacerlas, sino que las podamos oír y las podamos hacer, las podamos enseñar, no solo para hacerlas, sino para enseñarlas, para ser vasijas de compasión y estar dispuestos y limpios para tu uso, porque de verdad, Padre, estamos y necesitamos que tú nos uses como vasijas dispuestas en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.